Comunidad de Analíticos presenta En Conciencia, un viaje a tu interior. ¿Hace cuánto no estás contigo mismo? Enciende tu bitácora desde este momento en Conciencia con Sandra Valencia. Bienvenidos. Y eso empieza a captarnos la mente, empezamos a entrar en cárceles mentales, que yo les llamo así, cárceles mentales. Y como estamos tan ocupados en el día a día, no tenemos la valentía para hacer ese diagnóstico. Entonces, primer paso para entrar a esa liberación mental y en esa fase de la valentía es que hay que preguntarse cuáles son esos pensamientos que con mayor frecuencia están llegando a tu vida. ¿Son negativos? ¿Son positivos? Porque si son positivos, esos aspectos hay que cuidarlos como tesoros, porque fíjate, es lo que te está haciendo sentir pleno. Pero si en cambio son pensamientos negativos, tristes, rumiantes, pues esa parte hay que atenderla dentro de esas 3 llaves maestras. ¿Son pensamientos de salud, preocupaciones de salud, o son pensamientos frente a temas de vínculos, de relaciones, lo que llamarían el amor, o son pensamientos que tienen que ver con la parte de dinero y recursos? Esas son las 3 llaves maestras. Pregúntate qué tipo de pensamientos te estás, relacionando durante el día. Si son más buenos, si son más malos, si son negativos, si son positivos, si son felices, si son tristes, y sobre todo qué relaciones o hábitos te aportan, qué tipo de sensaciones te aportan ciertas relaciones y hábitos. ¿Son positivas? ¿Son negativas? Miren que es un ejercicio muy neutral, pero es muy valiente, porque muchas veces te vas a dar cuenta que hay personas que son muy cercanas, que tú quieres mucho, pero de pronto siempre te están tratando de buscar la caída, por ejemplo. Y esto no es que lo hagan de mala intención, sino que muchas veces hay personas que de entrada quieren plantarte dudas frente a tu estado emocional. Entonces, soñé contigo y te vi tan mal. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿sí? Pero es como si, ay, te estoy viendo como ojeroso o como ojerosa. Y siempre están buscando como la parte así difícil, como la parte dramática de la vida. Entonces, fíjate bien qué tipo de relaciones y de hábitos estás teniendo y qué tipo de emociones te mueven ciertas personas. Así como hay personas, lo que llama Marian Rojas, las personas vitamina, ¿cierto? Las personas, ay, te ves súper bien, qué bueno verte, qué bueno leerte, qué rico escucharte, en qué andás. Hay una pauta aquí crucial. Y esto tiene que ver también con cuántica, porque de acuerdo a las personas que conformen tus vínculos, se va a determinar mucho de tu progreso en los próximos meses y años, ¿sí? En la propia proyección, que es la última etapa que vamos a estar viendo hoy. Y entonces hay personas vitamina que van a llegar y tú te vas a dar cuenta cómo es una persona vitamina. Pues cuando te pregunta, oye, qué bueno verte, ¿cómo estás? ¿En qué andas? Si tú le cuentas en qué andas, esa persona se va a notar interesada y va a querer saber más de eso. Si es una persona de pronto que no es tan vitamina o es más bien, es que no me gusta la palabra, pues lo que llaman hoy en día de moda tóxico, pero yo lo llamaría más como en otro estado de conciencia, ¿sí? Que de pronto suele desarrollar ese ego destructivo del que les hablaba al principio, o el ego envidioso, ¿sí? Tú vas a darte cuenta que te cambia el tema inmediatamente y hasta se le cambia la cara. Entonces, ahí yo les digo, cada uno decide qué hace, pero yo generalmente huyo a 1000, ¿sí? Porque ese tipo de situaciones, y como todos definitivamente estamos en un universo cuántico, donde somos uno, donde la energía está interconectada, pues definitivamente llámese energía, llámese sensación, llámese discernimiento, llámese lo que sea, pero afecta el estado de ánimo. Y lo afecta y ustedes saben que es verdad. Así como cuando se encuentran con alguien y lo tocan y hay como un corrientazo, pues eso demuestra que efectivamente somos energía. De hecho, vamos dejando a los invisibles, y por eso es que hay personas que entran a un lugar y la gente como que quiere quedarse ahí, porque tiene un halo invisible que de pronto es demasiado, no enigmático, no, digámoslo, como atractivo, como magnético, era la palabra que estaba buscando. Entonces, esa parte es de mucha valentía, de mirar los entornos, los pensamientos, las emociones, los propios hábitos
Y viene la parte más difícil de la valentía, y es precisamente identificar esos patrones negativos. ¿Por qué? Porque hay que reconocer los patrones que nos están dificultando avanzar. Entonces, ¿usted cómo puede hacerlo? ¿Ustedes cómo pueden hacerlo? Miren, yo siempre he dicho que lo escrito está. Escribir es maravilloso. Escribir abre puertas, escribir te llena la memoria, escribir te genera recuerdos, pero escribir también genera promesas, incluso genera pactos contigo mismo. Y es muy importante escribir lo que pensamos. De hecho, muchas veces es preferible escribir. Cada uno, pues yo supongo que a partir de hoy va a tener su libretita, porque este juego cuántico va a requerir mucho esas promesas, incluso esos pactos, si se quieren hacer contigo mismo, con el universo, con Dios, tú llámalo como quieras, pero eso va marcando una bitácora. Y es aparte de ese halo invisible que va dejando este juego cuántico. Hay que escribir y hay que pensar como situaciones recurrentes que a veces nos generan malestar o nos generan frustración o nos generan insatisfacción. Podemos corregirlos. Y esto no necesariamente tiene que ver con lugares o personas. A veces son pensamientos autocríticos, lo que yo les decía ahorita, el salvaje de ese ego destructivo, o a veces son vínculos difíciles o relaciones tóxicas, llamémoslo por su nombre, o hábitos destructivos que nosotros tenemos muchas veces y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, a veces scrollean y resulta que tuvo tiempo de escuchar un podcast como este o tuvo tiempo de hacer ejercicio o sacarte tiempo para hacer una ensalada, no sé, algo, caminar, llamar a alguien que es importante, cosas así. Entonces hay que analizar todos esos hábitos también que a veces nos frenan. Miren, hay muchos vínculos que entran en pérdida porque no sabemos alimentarlos. Y no sabemos alimentarlos y la excusa es no tengo tiempo. Pero resulta que sí tienes tiempo, como te digo, para otras cosas. Y eso, ahí la culpa nos cae a todos, porque todos hemos caído en ese hábito negativo o en ese descuido. Y por supuesto, otra parte de la valentía, que no es fácil, es analizar esas emociones que están asociadas a lo que nos hace sentir estancados, a lo que nos hace sentir mal. ¿Y cómo hacerlo? Pues hay que prestar atención a cómo te sientes cuando piensas en ciertas emociones, si sientes miedo, si sientes tristeza, si sientes culpa, si sientes ira, si sientes ansiedad. Y aquí quiero también hacer un pequeño apunte, y es que muchas personas me han escrito y me han dicho, es normal que esté sintiendo temblores o como crisis de pánico. Y aquí, pues para ser honesta, porque yo no soy médica y me lo preguntan es más que nada porque yo les he dicho en el programa cuando estaba estudiando este señor que estaba hablando de la frecuencia Schumann, que iniciaba unos estudios en Australia donde se daba cuenta que el latido de la Tierra se había incrementado. Y yo les decía, miren, es como si la Tierra estuviera en unos latidos de frecuencia mucho más altos y entonces eso requiere un jalón de energía, ¿sí? Como cuando vos te vas a viajar a Europa y te tenés que llevar el secador, las mujeres, o los señores, la máquina de afeitar eléctrica, y ustedes ven que nosotros aquí en las Américas estamos a 120 y cuando llegas allá es a 220. Entonces, muchas veces ese jalón de energía que se le exige al equipo lo puede quemar, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que muchas personas en ese reajuste energético, cuando la Tierra está elevando la latencia, el nivel de la latencia, la frecuencia Schumann, pues obviamente empezamos a sentir ciertos síntomas. Pero de otro lado también es que en este momento donde el mundo está viviendo cierta algidez, muchas personas también están viviendo sus rupturas, sus tristezas, sus despidos del trabajo, sus cambios de país, y eso también genera ansiedad. Y de hecho, les hablaba de una sociedad traumatizada de los últimos 5 años para acá, donde las pruebas han sido rápidas, con poca información, nos ha tocado procesar mucho en muy poco tiempo, y esto también genera que los índices no solo de ansiedad, depresión, de pánico, también se incrementen. Por eso este tipo de programas son importantes y por eso la idea es que empecemos a revisarnos, que ustedes de verdad se regalen estos momentos para ustedes y puedan generar esa confianza con usted, con su
su niña interior, o simplemente con su yo del presente. Otros también dicen, incluso ya van más avanzados y hablan del yo cuántico o el yo del futuro. Y bueno, cada quien. Aquí nos vamos a encontrar en una comunidad tan sui generis, gente mucho más evolucionada o mucho más experimentada, y otros que de pronto apenas están escuchando esto y dicen, pero ¿de qué está hablando Sandra? Sí, hoy no estoy hablando ni de geopolítica ni de exopolítica, te estoy hablando de ti, ¿sí? Y gracias por estar aquí. Así que hay que importar o hay que darle ese valor de importancia, obviamente, a esas sensaciones que se generan, si son tristezas, si son culpas, si son ira, ansiedad. Y estas emociones seguramente te van a indicar o nos van a indicar si debemos soltar algo. Si a veces de pronto estamos muy apegados, bien sea a una situación, bien sea a una relación, bien sea a un hábito, y eso nos está exacerbando ciertas ansiedades, ciertos miedos o ciertas tristezas o incluso ira o impotencia. Y ahí es donde hay que entrar en la acción.